que es terrible que trabajen tanto los senadores de Morena y los diputados de Morena, porque destruyen muchísimo. O sea, cada minuto que están de manera personal en la Cámara de Diputados están lastimando un poder o están lastimando este país. Es brutal la destrucción que están haciendo. Y fíjate. Recientemente, Kenia López Rabadán, senadora del PAN y una senadora de MC, criticó duramente a Morena, señalando que están manoseando la Constitución a su antojo. Su comentario se centró en las reformas y acciones que considera violaciones sistemáticas a la ley por parte de Morena, acusando al partido de utilizar recursos públicos y modificar leyes a su conveniencia, particularmente en el contexto electoral. López Rabadán destacó que estos cambios afectan la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Se les olvida a PRI-MC que en sexenios anteriores modificaron la Constitución en secreto, sin que el pueblo estuviera al tanto, beneficiando a las élites y dejando al país vulnerable a la corrupción. Ahora que las reformas constitucionales impulsadas por Morena se hacen públicas, el PRI-MC y el Poder Judicial se oponen, ya que saben que estas acciones limitan su acceso a esos recursos que tantos años han saqueado. Sí, bueno, a ver, de nuevo, un montón de mentiras en la mesa, ¿no? Primero, los jueces no van a ser electos por la gente de manera irrestricta como lo está diciendo Morena. Ellos van a filtrar una lista, el 70% de las nuevas posiciones las va a elegir Morena, con sus hipermayorías artificiales, y esa la gente solamente va a ir a palomearla en una casilla, o sea, no los va a elegir el pueblo. O sea, no puedes ir directamente tú a presentarte una elección sin pasar por un filtro entonces, antes. No los va a elegir el pueblo, los va a elegir Morena. Entonces, están poniendo la justicia, ya muy lastimada, en manos de un partido político. Ya lo decíamos, Azucena, tus sentencias no las va a firmar un abogado de carrera, te caiga bien o te caiga mal, los va a firmar un político profesional de Morena que le debe favores políticos a Morena. Entonces, van a renovar a la clase judicial del país, pero con su gente. Entonces van a salir ganones. Mira, aquí hay un tema bien importante. Están retirando la reforma al primero, pues sí, es el principio de convencionalidad, pero esto no quita que van a seguir reformando el 103, el 105 y el 107, que es ahí donde se prevén los amparos, que el derecho al amparo es la cosa más progresista y progresiva que existe en la legislación mexicana e internacional, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 113, 105, 107 sí, se mantienen. Pero nada más, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la Suprema Corte ya no se puede meter a lo que ellos no quieren que se meta. Ellos no tienen un problema con la Corte, ni con Piña, ni con los jueces, tienen un problema con la ley. Kenia López Rabadán. Bueno, primero que nada, decir respetuosísimamente a la senadora que bienvenida a esta mesa, que es terrible que trabajen tanto los senadores de Morena y los diputados de Morena, porque destruyen muchísimo. O sea, cada minuto que están de manera personal en la Cámara de Diputados están lastimando un poder o están lastimando a este país. Es brutal la destrucción que están haciendo. Y fíjate, ahora estamos hablando de una nueva propuesta, de una nueva reforma, que efectivamente quería modificar 4 artículos de la Constitución. Está verdaderamente manoseada la Constitución por Morena en este régimen. Bueno, pues ya se arrepintieron de ayer a hoy, ya no van a ser 4 artículos los que quieren tocar, 3. Sino 3. Pero confirma esta iniciativa lo que nosotros hemos dicho. Por supuesto que la reforma al Poder Judicial, esa reforma tóxica y dañina, la puede revisar la Corte. Tan la puede revisar la Corte que ahora están metiendo una reforma para que no se revise. Es claro que lo que nosotros, y me refiero, incluso los juristas han dicho, es que el proceso estuvo desaseado, estuvo pésimo, y eso se tiene que corregir. Hay controversias constitucionales. Eso es a lo que se refiere la presidenta, lo que está en la ley de amparo pasa a la Constitución a través del 113, 105 y 107. Ellos saben que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, y la Constitución es muy clara sobre la supremacía de la defensa de los derechos humanos. Mira, aquí y la ley de amparo en el 61 y en el 65 no pueden estar por encima de eso. Aquí el problema, Azucena, es que ellos se están metiendo contra las acciones de inconstitucionalidad. Es lo que siempre les ha molestado, ya lo dijimos, no les dejaron militarizar la Constitución en el 2023, tampoco se lo dejaron a Peña en el 2017, no es personal. Ustedes deberían de entender que la acción de la ley no es personal, pero no lo entienden. Pero bueno, a ver, nada más una cosa, las acciones de inconstitucionalidad de la Corte nos han permitido avanzar en derechos. Por eso Movimiento Ciudadano nos preocupa tanto lo que están haciendo, más allá del pleito entre cúpulas que se traen el día de hoy. Nos permitió avanzar hacia la despenalización del aborto,
hacia el matrimonio igualitario, hacia la regulación del uso adulto de la cannabis, entre muchas otras más. Esta iniciativa lo que está haciendo es ya no permitirle a la gente poder luchar por sus derechos ahí. Están ellos haciéndose los dueños de la ley y quitándole el poder a la gente. Eso es lo que las personas hoy tendrían que escucharnos, porque no van a poderse inconformar ante cualquier abuso de gobierno y del poder. Lo que pasa, Azucena, es que la gente escucha a la oposición y ve cómo hay una incongruencia entre lo que plantean y lo que existe. O sea, por un lado dicen, Morena no quiere que avancemos en esto, y por el otro lado, Morena, lo que estamos haciendo es justamente avanzar en todos esos derechos de la gente. Por eso tenemos el respaldo de la gente popular, porque en los hechos, nunca antes en este país, en los últimos décadas, habíamos visto trabajar tanto al poder legislativo desde el primer día que entramos para hacer reformas constitucionales que justamente garantizan los derechos de la gente y que no están en las leyes secundarias. Las leyes secundarias a mí lo que me preocupa es decir, bueno, si en algún momento yo, ciudadana común y corriente, quiero defenderme de algo que hizo el gobierno, que pisotea mis derechos como humanos, vas a tener todas las garantías de defensa. ¿A dónde voy? Pues vas a ir a la Suprema Corte, pero o sea, no está intocada. No lo puede modificar. La Constitución no pues puede por modificar, eso, ¿no? Sí, pero hay infinidad de leyes, a la gente. Infinidad de leyes que están secundarias, que claro que pueden acudir. Primero que nada, de verdad es que es terrible escuchar a la presidenta de México acompañar esta tóxica reforma porque que es lo correcto, poder porque judicial. Es lo correcto para el país. Es terrible porque supones que es científica, supones que estudió, digamos, en escuelas internacionales, y México no es una isla. No puede ser que este régimen de Morena quiera hacerle creer a los mexicanos que esto es bueno. México ha firmado convenios y tratados internacionales, hay organismos multilaterales, hay, digamos, oficinas internacionales que se encargan de proteger derechos humanos de todas las personas, y pareciera que la señora Sheinbaum y la mayoría de Morena quiere destruir al Poder Judicial para que los ciudadanos no puedan defenderse y que no haya ni a nivel nacional ni internacional cómo salir adelante. Nada más un punto, senadora. Es claro que con esta reforma que ustedes están presentando hace unas horas y que además ya amenazaron con que la van a aprobar esta misma semana, con esta reforma están dejando claro que por supuesto la Corte tiene hoy la última palabra. Los ministros, las ministras de la Corte tienen en sus manos la posibilidad de parar todo el cochinero procedimental que hicieron, porque lo que se está argumentando, y lo pero dijo no una vez que se apruebe ya esta iniciativa. Claro que sí. No, ni ahora, es exactamente el mismo proceso, por supuesto. Es exactamente el mismo proceso. Esta segunda reforma tóxica y la reforma al Poder Judicial. Bueno. ¿Por qué? Por algo muy elemental. Hoy la Corte puede decidir que ellos están tratando de forzar volver a manosear la Constitución, y ojalá las ministras y los ministros de la Corte, con una altura de miras que les caracteriza, puedan defender a México y a las instituciones, porque claro que no hay justicia, no ha habido justicia en los últimos 6 años de Morena. Están haciendo amparos que no ustedes no los contestan. El día de ayer, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue increpado por un grupo de jóvenes estudiantes cuando salía de un elevador en el Senado. Los estudiantes, liderados por José Mario de la Garza, pidieron un parlamento abierto para discutir la reforma al Poder Judicial, argumentando que esta transgredía derechos humanos y solicitando un debate más inclusivo. Noroña, visiblemente molesto, desestimó sus preocupaciones, calificándolas como parte de un falso debate. Además, desafió a los jóvenes a presentar una minuta que indicara en qué parte de la Constitución se le otorga al Poder Judicial la facultad de frenar reformas, subrayando que esa tarea le corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. Los jóvenes señalaron que el oficialismo solo promueve una visión limitada de democracia y criticaron la falta de apertura para discutir estos temas de manera más amplia. Creo que Peña no se cansa de mandar a jóvenes que critiquen todas estas reformas que están afectándola directamente a los más grandes del Poder Judicial, quienes ahora que pidieron presupuestos muy altos para el próximo año, que su sueldo se subiera,
y la presidenta les había comentado que no les iban a dar más de lo que la Constitución ya decía. Grupo estudiantes y de forma respetuosa venimos a presentar una solicitud de parlamento abierto para ver si podemos dialogar con la comisión sobre la reforma constitucional en materia de impugnabilidad y adiciones a la Constitución. Pues está ahorita las comisiones. Sí, para ver si podemos dialogar, si lo puede analizar, estimado presidente. Pero si el artículo 61, fracción primera, es muy claro. Sí, pero solamente queremos... Y eso se va a llevar... Queremos venir a discutir con ustedes de forma respetuosa y abierta. Pero yo te digo, ¿qué dice el artículo 61, fracción Sí, de primera? acuerdo, Que pero... no procede el amparo. Totalmente, senador. La norma constitucional. Queremos solamente... Pero eso ya está en la ley. De acuerdo. Lo que estamos haciendo es llevarlo a la Constitución. De acuerdo, senador. Solamente... En eso no hay nada que discutir, pero la comisión está viendo el tema. Queremos que tome en cuenta nuestros argumentos y que nos A ver, escuche el Senado. dime cuál es el argumento en contra del artículo 61, fracción primera de la Constitución, de la ley de amparo. ¿Cuál es el artículo? El problema que queremos, que estimamos de forma respetuosa, senador, es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier que cualquier reforma, incluso por ejemplo un ejemplo muy absurdo, una reforma constitucional que prevé la pena de muerte en nuestro país. Sí, eso, a ver, no está discusión la pena de muerte. Lo que está en discusión, no es un ejemplo, es un ejemplo, pero espérame, no es un ejemplo, es un falso debate. Lo que no, a ver, es un falso debate. Lo que no quiere es que se elijan las personas juzgadoras. A ver. Lo único que estamos planteando es que el artículo 61, fracción primera, que está en la ley de amparo, que está vigente y que dice no procede el amparo contra una reforma constitucional, queda en la Constitución. Es falso, lo demás es un falso debate, pero no, a ver, no. Pero se lo estoy diciendo de forma respetuosa. No me está diciendo ¿qué pasa? Porque lo que estás planteando es haciendo Pero está bien, qué bueno. Solamente queremos pero yo te vuelvo a decir, el artículo 61, fracción primera, ¿en qué viola? ¿Y qué pasa cuando se viola el proceso legislativo? Eso sigue vigente. Eso sigue vigente. No es cierto, fíjate. ¿Qué pasa? No, a ver, espérame. Demuéstrame, veme ahorita en este momento. De acuerdo, aquí no, espérate, en este momento, de acuerdo, lo reto frente a los medios, que vaya a que le entreguen una copia de la minuta y me demuestre que lo que dice es cierto y es falso. Ahí no dice que senador, no te dejo decir nada porque estás faltando a la verdad. No estoy faltando a la verdad, estás faltando a la verdad. Lo único que buscamos es un diálogo constructivo y democrático. José Mario, no es cierto. Estás mintiendo, yo te estoy retando frente a los medios a que vayas por... Yo también lo reto, no, a ver, deja de faltar a la verdad. Deja de faltar, no existe el verbo aperturar, es abrir. Bueno, abrir un parlamento abierto, realizar un ejercicio de parlamento abierto para que se deja de hacer trampa en el intercambio, deja de hacer trampa en el intercambio, porque estás usando a los medios que me dices, no estoy utilizando los medios. Era como que solamente estamos pidiendo un diálogo respetuoso para hacer... Yo te estoy planteando dos cosas, que estás faltando a la verdad. No estamos faltando a la verdad, senador. Estamos pidiendo un parlamento. No, a ver, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tú estás diciendo que por vicios legislativos estamos cambiando la ley y que ya no va a poder revisarse. Yo te digo que estás faltando a la verdad. Existir actos de poder reformador de la Constitución que transgredan los principios fundamentales de la Constitución. Primero estás faltando a la verdad. No, es una cuestión jurídica. Estás faltando a la verdad. Estamos dialogando de forma respetuosa. Yo te digo dos cosas. Claro. Primero, demuestra ¿dónde dice en la Constitución que el Poder Judicial puede echar atrás una reforma constitucional? Dime en qué artículo. Yo te digo que el artículo 135 dice muy claramente que es el Congreso el único que puede hacer una reforma a la Constitución. Segundo, dime por qué se niegan a que el soberano, que es el pueblo, elija a las personas juzgadoras. Y tercero, dime qué artículo de la Constitución dice que el Poder Judicial tiene las atribuciones que tú dices que no las tiene. Yo solamente le digo, senador, que existen actos del Poder Revisor de la Constitución que pueden afectar el sistema de protección de derechos fundamentales. No estamos faltando a la verdad. Estamos pidiendo un parlamento abierto. Estamos tratando de dialogar con ustedes. Es el artículo 107 constitucional.